archivo. Como todos los domingos, hermanos, bendito sea nuestro Dios que nos da esta hermosa oportunidad para que juntos, sus hijos, podamos continuar adorando a este Dios todopoderoso, a este Dios que nos ama entrañablemente. Primeramente, queremos mandar nuestro, ¿cómo llamarle? Nuestro sentir. Hay otra palabra, se me va, discúlpenme, a los hermanos de Venezuela. Lamentablemente esta semana tuvimos ya ve que con las redes sociales, casi hermanos, en tiempo real, no casi en tiempo real, en cualquier parte del mundo que sucedan cosas, tanto positivas como negativas, pues todo el mundo se entera. Nos enteramos que Venezuela sufrió un terremoto, un temblor de 7.2 o 7.6, no uno, varios, de tal manera que los edificios caen como papel. Edificios grandes, altos, caen como se doblan las rodillas, caen, hermanos, y hay mucha gente que ha fallecido, mucha gente herida y desaparecidos. Pues enviamos nuestras condolencias a los familiares que hayan perdido algún familiar o personas que todavía no han aparecido. Esperamos en Dios, y los que estén por ahí lastimados, pues que se recuperen pronto, que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos. Mientras nosotros, hermanos, vamos a entrar de lleno a este tema que se titula en griego tetelestai. ¿Sabe usted que el idioma que se escribió el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Entonces, hay una palabra que aparece ahí en el Nuevo Testamento, diríamos en el original, que se usa, y es lo que hoy quiero sacar de ahí, hermanos, para tener la enseñanza en este día, rogando a nuestro Padre que Él nos ayude, abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte en el sentido de no distraernos, de estar metidos en este tema para que esto sea de provecho y la palabra nos alimente. Tetelestai es el tema, es la palabra que significa consumado es, consumado es. Alguna vez seguramente se nos ha encomendado, si no ahora, pues de niños o de adolescente, alguna tarea, y hemos sentido satisfacción cuando hemos llegado al final, cuando hemos logrado, hemos completado la tarea. En el norte hay un sistema en las fábricas que es de producción en serie. En las grandes fábricas hay departamentos y cada uno hace algo y luego lo pasa al siguiente departamento y le agrega otra cosa y así hasta llegar al final. Y podríamos decir ahí consumado eso, o sea, ya está ya está terminado, ya sea un vehículo o la pieza, los arneses. En cuestiones de ropa, pues la ropa, alguna vez a mí me tocó, y esto es difícil, es duro, ser supervisor en una de estas empresas, porque me toca a mí estar de supervisor y tengo que regresar todo un lote por la etiqueta que había estado mal. Le habían pegado una etiqueta a un pantalón de mezclilla que no correspondía a ese lote. Entonces detecto y va para atrás. Lo siento, pero esto no puede pasar porque no va de acuerdo al modelo, al estilo, con la etiqueta, porque trae un número ahí de código. Así que lo siento, pero esto va para atrás. Eran miles el lote de pantalones, hermanos, de mezclilla, una marca muy buena que no quiero mencionar. Y pues todos se quedaron asombrados y se podría decirlo lo contrario, no es consumado. Este lote no es consumado. No se pudo lograr la producción. Así que, lo siento, va para atrás. No se consumó, no llegó a su fin.
En Juan capítulo 19, busquen por favor, hermanos, aunque está aquí, pero usen la Biblia. Juan 19:30 es la base para nuestro estudio en esta mañana. Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19:30. Juan 19:30 dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, tetelestai. Imagine, Jesús está en la cruz, ya ha sido maltratado, ya está a punto de entregar el espíritu. Entonces dice que se le acerca porque él dijo, tengo sed. Entonces menciona la escritura que dice, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra tetelestai. Exacto, así es. Entonces tenemos la palabra tetelestai, cuando Jesús está en la cruz y él dice estas palabras que significa para nosotros traducido, consumado es. La frase consumado es proviene de la palabra griega tetelestai. En el contexto bíblico, de acuerdo a Juan 19:30, Jesús la pronunció antes de morir para declarar que la obra de salvación estaba totalmente cumplida. Seguramente, cuando nosotros hemos sentido o hemos llegado al final, hemos completado la meta, sentimos satisfacción. Porque si miramos hacia atrás, podemos pensar y ver si fue un proyecto que tardaba meses, podemos inclusive, y yo creo que por eso hay una reacción emocional en los seres humanos, que cuando llegamos a la meta, cuando se consuma lo que nosotros a donde queremos llegar, sentimos llanto, sentimos alegría, esa emoción sale a flote, sale a relucir, porque vemos todo el esfuerzo. Si volteáramos hacia atrás y miráramos todo lo que tuvimos que pasar para llegar a ese día, cuando decimos consumado es, o en nuestra traducción, o en nuestro entendimiento, al fin logré, al fin llegué a la meta. Esto es exactamente lo que yo quería. Y por años, por meses o por semanas, tanto esfuerzo, tantos desvelos, tanto llanto, ¿por qué no decirlo? Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, al fin aquí se ve el resultado. Ese es el producto de todo mi esfuerzo. Y me dirijo a los jóvenes, me dirijo a los estudiantes. Estamos en junio. En algunos lugares, en algunas escuelas de la República Mexicana, no sé en qué país nos veas, pero en México, en toda la República, en algunas escuelas ya terminaron, ya salieron de vacaciones, ya ahora están en graduación. Y a otros hasta el 15 de julio, pero algunos ya terminaron. Entonces yo puedo ver, yo escucho, cuando ando en el centro, en el carro, escucho que la gente dice, no, al fin, papá, al fin, mamá, ya voy a descansar, dice el estudiante. Me siento feliz, me siento, no sé, siento alegría en mi corazón porque he llegado al final de, a lo menos, este curso, este ciclo escolar, ya lo terminé. Diríamos, hermanos, tetelestai, consumado es. Y por eso es que digo, salen, quizá, aunque uno no quisiera, sale a relucir las lágrimas, porque dice, al fin logré. Imagine a su hijo, imagine a su hija graduarse ya de la profesión que ha estudiado. Imagine a su hijo allá en el templete, o allá en las gradas, digo, allá arriba, se me va la palabra arriba, con todos los maestros, los directores o directora de la escuela, de la universidad, y que de pronto mencionan el nombre de tu hija, el nombre de tu hijo. Y ahí están los parientes, estás tú como papá, como mamá, los abuelos, están los tíos, están los primos, están los amigos, las amigas, está la novia, el novio, y de pronto se menciona el nombre. Ariana, Carlos, Andrés, Kevin. La niña, Génesis, ya con su toga y su birrete.
Mencióname el nombre y te pones de pie, todos los parientes se ponen de pie y saltan y gritan, y otros con los celulares grabando, y dices, tetelestai. O sea, consumado es. Y los llantos y todo, las flores, si tiene novio, novia, corre la flor. Hermano, yo vi ayer me sorprendió, y créanme que hasta detuve el carro porque voy, no sé si fue por Usumacinta, no recuerdo en qué parte de la ciudad. Hermanos, no alcanzan mis brazos extendidos para poder abarcar todo el ramo de flores que llevaba ahí un muchacho. Flores de todos colores. Calculo que lo que es mis brazos extendidos a abarcar el círculo de las flores del ramo no llegan, hermanos, quizás 2 partes mías de mis brazos. Flores hermosas. ¿Para quién sería? ¿Para algún graduando? ¿Para la novia? No sé. Pero me llamó la atención, que me hizo detenerme y admirar no solamente el producto, el resultado, sino el proceso. Y pude imaginarme, porque estaba yo con este tema ya aquí cocinándolo, y dije, ahí se ve el agradecimiento, el aplauso de este muchacho, sea para quien sea. Pero si es para algún estudiante, una estudianta, pues entonces qué alegría y qué felicidad, y el llanto a flor de piel, y agradeciendo y diciendo, tetelestai, consumado es, y luego a trabajar. Entonces Jesús está en la cruz, y hemos dicho esta palabra que Jesús menciona en la cruz del Calvario. Entonces es tetelestai, consumado es. En Juan, ya lo leímos, 19:30, hermanos. En la antigüedad, este término tenía 3 usos muy claros. En la antigüedad, este término tenía, por lo menos, hermanos, 3 usos muy claros. Número 1, en los negocios. En los negocios significaba una deuda ha sido pagada por completo. Una deuda ha sido pagada por completo. Dice, circula allá, hermanos, en la sociedad, y dicen, no sé en tu país, pero dicen, hermanos, el tabasqueño, fíjense bien, el tabasqueño que no tiene deudas no es tabasqueño. No sé si tú lo has escuchado, pero creo que sí. El tabasqueño que no tiene deudas no es tabasqueño. Imagina tu deuda enorme, grande, y que yo no sé, pero de pronto logras tener dinero y vas y saltas esa cuenta que no sé, por años, por meses tenías encima, y que no te dejaban ni dormir, y de pronto obtienes el dinero y dices, aquí está, ya no quiero más deudas. Tetelestai. Una deuda ha sido pagada por completo. Ese era el término en los asuntos de negocios. Pero también, hermanos, en el asunto, vea usted esta diapositiva, en el derecho, en asuntos de derecho, declaraba que una sentencia o condena ha sido totalmente cumplida. Si estoy equivocado, aquí tenemos una abogada, Verónica, que a una persona no se le puede juzgar 2 veces por el mismo caso, ¿verdad? No se puede. Ya no se puede, por el mismo caso no se puede. Entonces ahí se usa la palabra, en los tiempos de Cristo se usaba también la palabra tetelestai, que en derecho era una sentencia o condena ha sido totalmente cumplida. Pero también, hermanos, en el ámbito militar o laboral, se usaba para anunciar que una batalla había sido ganada o una tarea completada, equivalente a, como decimos también nosotros, misión cumplida. Misión cumplida. Diríamos, hermanos, si queremos ser más bíblicos, diríamos ebenecer. Es decir, traducido, hasta aquí Dios te ayudó, o hasta aquí Dios nos ayudó. Consumado es. ¿Has sentido esa satisfacción en tu cuerpo, en tus emociones, de que algo ha llegado a la meta y que ya no sientes más peso, ya no sientes más pesar en tu corazón? Ya no tienes más ese pensamiento que a veces no te deja dormir, no nos deja dormir porque no hemos completado la tarea. Entonces, tetelestai. Pensemos siempre en tetelestai. Bueno, vamos, hermanos, a hablar un poquito más. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, hermanos?
vamos a analizar la palabra consumado es, o el tema de tetelestai, desde dos ángulos. Quiero que me acompañen ustedes a analizar esta palabra de tetelestai, consumado es, de dos puntos de vista. Pero quiero que tú lo hagas conmigo para que así podamos nosotros entender, estar en el mismo camino, estar en el mismo nivel y puedas ver lo que yo veo o yo pueda ver lo que tú ves. Pero tenemos que llegar al final a un buen entendimiento, a una buena explicación, una buena enseñanza de la palabra de Dios, como siempre ha sido, porque la palabra lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces, dos puntos de vista, hermanos, en el asunto doctrinal. En el asunto doctrinal, el punto de vista doctrinal que decimos la redención perfecta de la humanidad, el cumplimiento de la ley y los profetas, la justicia divina satisfecha. Y en el punto de vista emocional, paz y consuelo profundo, liberación de la culpa y el miedo, esperanza renovada en el amor divino. Dos puntos de vista. ¿Qué sucede entonces a raíz de la muerte de Jesús? Cuando dice consumado es, ¿qué se consuma? ¿Qué se llega al final? ¿Qué cosas nos ha dejado Dios escrita en su palabra o escrito en su palabra para que podamos ver como resultado, ver el fruto de tetelestai? Consumado es. Primero, en el asunto doctrinal. ¿Qué pasa, hermanos, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario? Lean, por favor, conmigo Mateo 27, 50 al 53. Busquen, por favor, en la Biblia. Busquen, por favor, en la Biblia Mateo 27, 50 al 53. ¿Qué pasa a raíz de la muerte de Jesús? Tetelestai, consumado es, y dice la Biblia que entrega el Espíritu. Recuerde que el Espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo vuelve al polvo como era, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Entonces vamos a buscar Mateo 27, 50 al 53. Y ahora estamos en los dos puntos, interpretando la frase tetelestai desde el punto de vista doctrinal y del punto de vista emocional. Primero, el punto de vista doctrinal. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa a raíz de la muerte de Jesús? Mateo 27, 50 al 53. Dice, hermanos, de esta manera: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo, esto sucede a raíz de la muerte de Jesús. Esto sucede, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos acontecimientos son resultado de la muerte de Jesús en la cruz. Pero lo que más nos importa en el asunto doctrinal es que el velo del templo se rasga. ¿Qué función tenía ese velo? Era dividir el lugar santísimo del lugar santo. Recuerden que en el lugar santísimo solamente debía entrar el sumo sacerdote, no los sacerdotes comunes, y no porque tuvieran menos valor, no. Pero ahí en el templo, o en este caso en el tabernáculo, desde que se instaló o lo edificaron en el desierto, Dios así lo diseñó. Entonces, en los tiempos de Cristo, cuando ya está el templo material hecho, ya no es el tabernáculo, entonces estaba dividido. Esto ya lo sabemos, solamente lo traigo como para que usted recuerde. Este templo tenía una división y la dividía una cortina, el velo del templo. Pero cuando se rasga así a la mitad, hermanos, ocurre algo, tiene una profundidad muy buena que necesito que analicemos. Primero, hermanos, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Por favor, busquen en su Biblia Jeremías 31, 31 al 34. Jeremías 31, 31 al 34. Ya lo sabemos, lo leo. He aquí que vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios ya venía preparando los corazones de la casa de Israel, de la casa de Judá, porque venía un nuevo pacto. Entonces, no había bendición para los gentiles desde el Antiguo Testamento. Por eso, en ese tabernáculo, ni siquiera el pueblo de Dios debería acercarse porque morían, mucho menos los gentiles. Y lamentablemente, pero y para bien, nosotros somos gentiles. Físicamente hablando, al no pertenecer al pueblo de Israel, pero somos gentiles. Pero hermanos, ¿qué enseñanza hay entonces cuando Jesús dice tetelestai en la cruz, muere, entrega el espíritu, entonces el velo del templo se rasga? Es que tú como gentil, lo vamos a ver adelantito, Dios nos abre ese acceso. Al romper simboliza que ese velo al romperse, entonces simboliza la entrada no solamente del pueblo de Israel, sino de nosotros los gentiles al lugar santo, al lugar santísimo, que es el cielo mismo, dice Pablo, si es que Pablo escribe a los hebreos. Entonces ya no hay esa división, sino que a través del templo rasgado, eso simboliza la entrada tuya como siendo gentiles nosotros. Ahora bien, hermanos, Colosenses capítulo 2, versículos 14. Colosenses 2, 14. Vamos a buscarlo, por favor. 2, 14 al 16 de Colosenses. Busquen, por favor, Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Por favor, Colosenses 2, 14 al 16. Dice así, hermanos, en esta versión 2, 14 al 16, dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Cómo dice allá, hermanos, ustedes, alguien de la lea 2:14, 16 de Colosenses? 2:14, 16. Que no era contraria, quitándola de medio y despojando a los principados de las potestades, lo describió públicamente, triunfando sobre ellos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, en una nueva o días de reposo. Gracias. Entonces, hermanos, cuando Cristo muere en la cruz y usa el término tetelestai, consumado es que llegó al fin del Antiguo Testamento. Y si regresamos tantito, hermanos, a la imagen anterior, dice Romanos capítulo 10, versículo 4, dice que el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10, 4. Romanos capítulo, aquí está en la diapositiva, hermanos, en las tablas que se ven ahí.
Ahí aparece Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, Colosenses 2, 14 al 16 es el resultado también de la frase tetelestai. Es decir, consumado es. Se rompe el velo del templo. Ahora tenemos acceso nosotros, los gentiles, al cielo mismo. Al cielo mismo. Y Cristo es el fin de la ley. Y miren lo que menciona aparte. Lo que menciona aparte, hermanos, Efesios 2, 11 al 19. Leamos Efesios 2, 11 al 19. Efesios 2, 11 al 19. Búsquenlo, por favor. Efesios 2, 11 al 19. Miren lo que dice, hermanos. Efesios 2, 11 al 19. Como resultado de la palabra tetelestai, consumado es, que Jesús dice en la cruz. Mire lo que empata Efesios 2, 11 al 19. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, estabais en aquel tiempo sin Cristo. Estábamos sin Cristo. Aparte, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te imaginas, hermano? Diría, para complementar esto, ¿te imaginas, hermano gentil? ¿Se imaginan cómo estábamos nosotros los gentiles? Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Aparte, hermanos, como el acabose, era sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te imaginas cómo se sentirá un enfermo cuando ha sido declarado desahuciado? ¿Te imaginas cuando los parientes que están ahí en la sala de espera y está su pariente, su ser que más aman allá, está en quirófano o está hospitalizado y los médicos le han hecho todos los exámenes, han hecho todo lo posible y dicen, y sale el doctor o la doctora y los parientes se reúnen y dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo está mi paciente? ¿Cómo está mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá, mi abuelo? ¿Cómo está? Y el médico, en muchos casos, o en algunos casos, perdón, tiene que dar la noticia que no quisieran dar. Dicen, no hay esperanzas. Ya en nosotros ya no está. Nosotros hemos hecho todo lo que está en asuntos medicinales. Ya no podemos hacer más. Ya no tiene esperanzas. No hay esperanza. Así que prepárense porque solo esperamos que esa persona muera. ¿Se imaginan el golpe? No tener esperanza. ¿Cómo ese esposo, esa esposa va a casa a descansar porque ha estado, si no días, semanas en desvelo, ahí al pie de la cama, esperando que su paciente, que su ser salga, si no en pie, por lo menos en silla de ruedas, pero que viva? Y de pronto sale el médico, los médicos, y dicen, no hay esperanzas. No hay esperanza. Solo esperamos que fallezca. El dolor que causa en el corazón de las personas. Tú como gentil y yo como gentil, así estábamos. Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Ajenos a las promesas de Dios. Sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice la Biblia, hermanos, esto es lo interesante, esto es lo importante de Tetelestai, de lo que ocurre en la cruz, de lo que logra Jesús en la cruz. Consumado es, como Él muere en la cruz, se entrega como cordero y muere en la cruz, y al decir esto, consumado es, entonces nosotros, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros o nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, era necesario que Jesús muriera en la cruz
para que el tetelestai entrara en vigor, se consumara la obra redentora de Jesucristo. Entonces dice aquí que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo que leímos en Colosenses 2:14-16, que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola y clavándola en la cruz. Por eso dice, ya nadie te juzgue en comida, en bebida, lunas nuevas o días de reposo. Entonces, tetelestai consumado doctrinalmente, se termina todas las cosas del Antiguo Testamento, la ley y todo. Entonces ahora, en Cristo, nosotros los gentiles hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Después de no tener Dios, de andar a ciegas, palpando y sirviendo y postrándose ante cosas que el mismo ser humano ha creado con sus manos, sea de madera, sea de barro, sea de yeso o cualquier otro material, el hombre lo fabrica y el ser humano empieza a darle reverencia a las cosas que el mismo ser humano ha creado, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero sin embargo, a través de Cristo, tetelestai, consumado es, entonces se abre el velo, se rompe. Ya no hay división entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo representa el cielo mismo. Y ahora de los dos pueblos, el judío y el gentil, tú y los gentiles, tú y los israelitas, somos uno en Cristo por la sangre de Él. Entonces, ese es el asunto, hermanos, doctrinal. Avanzamos con tetelestai. Vamos al punto de vista emocional. Vamos al punto de vista emocional. Punto de vista, hermanos, emocional. ¿Qué habla? ¿Qué podemos decir acerca de los asuntos emocionales? Uno de los problemas que a veces, hermanos, no nos damos cuenta es que a veces cargamos en nuestros corazones, en nuestras emociones, una carga que se traduce como culpas. Culpas porque como seres humanos nos hemos equivocado. Y yo quisiera que los que están en la sala o los que están viendo el video escribieran y dijeran, no, pues yo no tengo culpas, yo nunca he cargado con culpas. O que alguien en la sala me dijera lo mismo. No, hermano, no. De alguna u otra manera, hermano, si no de niños, porque nos inculcaron algo de niños, como yo he dicho esto y esta frase la uso, nos han insertado un chip en nuestras emociones desde chicos, desde niños o niñas, y hemos llevado esa carga, esa culpa, y a veces sin darnos cuenta, que es lo más terrible. Hay personas que son muy tímidas, que para hablar no pueden sostener la mirada, no pueden alzar el rostro, la cabeza, sino que hablan y están mirando hacia abajo. Hay cierta timidez, pero detrás de eso hay muchas cosas, hay muchos factores que dentro de eso puede ser que esté un sentimiento de culpa. Y el problema es que el ser humano crecemos con ese sentimiento de culpa. Cuando nos equivocamos, le hacemos daño a alguien, lastimamos a alguien, entonces queda grabado, queda impregnado ahí en nuestros corazones. Entonces está ahí el sentimiento de culpa. Pero Dios, y esto es lo importante, esto es lo que sobresale, que cuando Jesús dice tetelestai, consumado es, Dios te está diciendo, Dios nos ha dejado escrito en su palabra, este texto de Isaías 43:25, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Es decir, no sientas sentimientos de culpa.
¿Te has equivocado? Yo también me he equivocado. ¿Cuántas veces me faltan dedos para poder contar cuántas equivocaciones he tenido a lo largo de mi vida? Pero bendito Dios, bendito nuestro Padre, que ha dejado textos como esto para que sintamos nosotros el ánimo, la fortaleza, pero entramos en el terreno del arrepentimiento y luchamos para no caer nuevamente en lo mismo. Porque a libertad fuisteis llamados, dice Pablo a los Gálatas, solo que no usemos esa libertad como libertinaje. A libertad fuimos llamados. No lo usemos como libertinaje, que eso indica otra cosa. Consumado telestai. Consumado es que Dios ha borrado tus pecados. Dios ha borrado tus culpas. Entonces, caminemos liberados. Camina sin culpa en la vida. Y luchar para no volver a lo mismo. Porque entonces entramos en esta última diapositiva, ya para terminar. Entonces entramos, hermanos, en este problema serio que dice la Escritura. Romanos capítulo 12. Lo hemos citado muchas veces desde este lugar. Lo hemos citado muchas veces. Con esto termino. Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Todo, hermanos, lo que somos está aquí en nuestra cabeza. Todo lo que rige tu vida está en tu cabeza, está en tu corazón. Porque la Escritura dice, Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que sale a relucir en nuestra vida, que es lo que forma nuestro comportamiento, es los pensamientos. Por eso Dios, que no se equivoca y que sabe, porque somos creados por sus manos, somos creados a imagen de Dios. Él sabe lo que te duele. Él sabe lo que te alza, lo que te anima, lo sabe Dios, porque somos creación de Él. No ignora, así como tu padre, tu madre te conoce, o los abuelos con quien haya sido criado, así es Dios con cada uno de nosotros. Si a las estrellas las llama por su nombre, si a la arena del mar, ¿sabe cuántos granos de arena hay en el mar, en las playas? Te conoce, sabe lo que tienes dentro de tu corazón. Por eso dice, yo, Jehová, yo soy el que borró tus rebeliones. Entonces ya no cargues. Luchemos para mejorar nuestra vida, nuestro pensamiento, pero todo, recuerda, todo se gesta, todo se inicia en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Cambia tu manera de pensar. Romanos 12:2, versión Dios habla hoy. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Qué hay que hacer? Sacar, ir sacando, ir metiendo más cosas de la palabra de Dios. Y terminamos con la frase de este señor que bien se une o bien hace una mancuerna con Romanos 12:2, que todo el tiempo he citado. El grado más cercano a la locura es querer obtener diferentes resultados con el mismo procedimiento. No me cansaré de decirlo. El grado más cercano a la locura es querer obtener diferentes resultados con el mismo procedimiento. 12:2 de Romanos, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces, en el asunto, hermanos, doctrinal, Jesús nos dio acceso a través de tetelestai, consumado es. Entonces tenemos acceso nosotros, las mismas bendiciones que tiene el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, la tienes tú y la tengo yo. Por Cristo en la cruz, por haber muerto, haber derramado su sangre. Ahí termina, nos dio acceso. Termina con todo el régimen del Antiguo Testamento, lo crucifica, lo anula, lo clava en la cruz y ahora tenemos acceso. Pero en el asunto emocional, Dios ha borrado tus faltas. Dios ha borrado tus equivocaciones. Solo que no convirtamos esa libertad en libertinaje. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Dios bendiga su palabra.